Buenas tardes. El día de hoy vamos, vamos a terminar ya el curso de SMED con la última sesión. Vamos a completar primero la sesión anterior que quedó pendiente y posteriormente pues ya en la última hora estaremos pues dando por concluido el curso con la sesión 3 de lo que viene a ser los estados 2 y 3. Bueno, para recordar nuevamente la clase pasada, esta parte de lo que era un poco el tema de lo que era el SMED, el cambio rápido de modelo, lo que favorecía dentro de la industria era el hecho de tener una mejor flexibilidad, habíamos dicho, ya que nos permitía trabajar tanto con lotes pequeños como con lotes grandes, debido a que podíamos reduciendo el tiempo de preparación, podíamos ser muy flexibles y el tiempo de la corrida obviamente era, digamos, indiferente, ya que en esa corrida podíamos producir tanto lotes pequeños como grandes, ¿no? Ya que lo que teníamos que atacar era el tiempo de preparación, ¿no? Como lo vimos en el ejemplo de acá, la diferencia de 8 horas respecto a la corrida que hicimos de 100.000 y 10.000, con respecto al tiempo de 3 minutos en los cuales el tiempo relativo por pieza era totalmente indiferente, ¿no? Entonces la solución era atacar justamente el tiempo de cambio. Definimos también que el SMED, digamos, el tiempo de cambio de modelo empieza desde la última pieza buena de la corrida A hasta la primera pieza buena de la corrida B, a velocidad estándar. Dijimos, si esto tiene 4 unidades por hora de capacidad, la máquina tiene capacidad de 4 unidades por hora, al momento de reiniciar la máquina tiene que reiniciar la primera pieza buena con 4 unidades por hora. Es decir, con la misma velocidad que trabajó la corrida A, tiene que trabajar la corrida B. Esa es la velocidad estándar. Entonces, todo esto viene a ser el tiempo de cambio de modelo y dijimos que habían 3 conceptos que había que manejar y el día de hoy vamos a profundizar mucho más en ello, que viene a ser la preparación externa, que vienen a ser operaciones que se pueden hacer mientras la máquina está en operación y está antes del cambio. Es decir, aquí, cuando la palabra externa, en general, va a estar relacionado a cuando la máquina esté trabajando. Y la palabra interna va a estar relacionado cuando la máquina esté parada. Entonces, la preparación externa, la diferencia es que lo vamos a hacer antes de que pare. Está trabajando la máquina y vamos a prepararnos antes de que pare. Antes de que pare para hacer el cambio, hay operaciones que podemos hacer. En el tema de la actividad interna, son operaciones que vamos a hacer cuando la máquina ya paró, ya se detuvo, no hay más que hacer. Y actividad externa son aquellas operaciones que se realizan cuando la máquina ya arrancó. O sea, después del cambio ya arrancó, ya terminó el tiempo de cambio, ya la máquina arrancó. Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer cuando la máquina ya terminó el cambio de modelo y ya está nuevamente trabajando, ¿sí? Entonces, la palabra externa va a estar relacionada, está la máquina trabajando y la palabra interna va a estar con la máquina parada, ¿sí? Para poder entender. La preparación va a ser antes de, va a ser la preparación externa va a ser máquina en operación, máquina trabajando antes del cambio y actividad externa va a ser máquina trabajando después del cambio. Esa diferencia es la que vamos a sentar bastante porque lo vamos a utilizar mucho en esta sesión, ¿sí? Eso es a manera de recordar. Bien, dentro del cambio de modelo, bueno, el tipo de cambio de modelo que vamos a hablar el día que hemos estado hablando estos 3 días, justamente ha sido el SMED, ¿no? De Shigeo Shingo. Lo que tenemos que aclarar es que esta metodología fue creada, tuvo un tiempo bastante prudencial, ¿no? O sea, no es que de la noche a la mañana ya Shigeo Shingo vino de ahí de Matsushita, que es la planta donde estuvo inicialmente, a Toyota a implementarlo, sino que pasó por varias experiencias, en el año 50 en la planta Mazda, en el año 57 en Astilleros, para finalmente en el 69 en Toyota Motor Company Corporation, es donde efectivamente ya logra un poco aterrizar mejor esas experiencias, ¿no? Que tuvieron a lo largo de su vida profesional. Entonces, esto hizo que se estandarizara la palabra, como ayer mencionamos, y decíamos de que el acrónimo SMED su significado era Single Minute Exchange of Die, algo como que se puede hacer todos los cambios en menos de 10 minutos o en un dígito, ¿no? Entonces es por ello que
Este concepto nació de este señor, pero obviamente tuvo unas experiencias previas que hicieron efectivamente que aterrizara mejor el modelo o la metodología cuando ya llegó a Toyota Motor Company, ¿no? Shiro Shingo fue un jale, ¿no? O sea, trabajaba en la planta Matsushita, lo jalaron, Taichi no lo jaló porque veía que tenía muchos problemas en el tipo, el cambio de modelo era demasiado alto. Entonces vamos a ver justamente un video un video corto, ¿no? Un video corto, en el que efectivamente se ve la mejor aplicación, o la más conocida al menos, la más conocida, del SMED del SMED. Bueno, hay una marcada diferencia, ¿no? Entre el antes y después, ¿verdad? Si conocemos los conceptos, ¿no? De preparación interna y de actividad interna, y obviamente o sea, todo lo interno es máquina parada y todo lo externo es máquina en movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto fue más o menos lo que cambió en la parte interna, en lo que involucra actividad interna? ¿Más o menos sacaron la cuenta de cuánto a cuánto? Pues en la primer parada, bueno, en la que es como de hace muchos años, es en minutos, ¿no? Y ya cuando es en el 2013, pues ya hablamos de segundos. Claro, o sea, la actividad interna bajó, pongamos, de 2 minutos a de pronto unos 8 segundos, más o menos, que es el récord, me parece, ¿cierto? Porque todo lo que es interno es máquina parada. En el primer video, la actividad interna, es decir, la máquina parada, duró cerca de minutos, ¿no? Estamos hablando pues más o menos de un minuto, algo por el estilo, ¿no? Un minuto y algo, ¿verdad? En cambio, cuando estuvo en el segundo video, cuando la máquina estuvo parada, prácticamente duró 66 segundos, me menciona el señor, ¿no? Acá me está mencionando el joven, González Alejandro, o sea, 66 segundos, o sea, 1 minuto 7 segundos, y de esa cantidad de tiempo muerto, o de tiempo cuando la máquina está parada, pasó pues a 7, 8 segundos, ¿no? Entonces, el tema de la actividad interna, o sea, hizo que se redujera notoriamente. Entonces, hay una serie de estados que permiten, o sea, una serie de secuencias que permiten poder lograr esa conversión de tiempo. Y justamente, si nos damos cuenta, antes de que ingrese, o sea, antes de que la máquina pare, o sea, en este caso el auto, habían ya muchas personas esperando hacer los cambios, ¿no? En los pits. Esas son preparaciones externas, porque significa que mientras el carro estuvo andando, estuvo en la carrera, había gente trabajando. Había gente trabajando, preparando las llantas, había una serie de cosas que lo estaban haciendo antes de que el auto se detenga, ¿no? Y ellos estaban trabajando en paralelo con el auto en carrera. Ya cuando la máquina paró, se detuvo, es donde empezaron a intervenir, y ese tiempo de parada fue un mínimo, y obviamente una vez que la máquina arrancó, nuevamente los señores hicieron otras actividades como todo lo que habían utilizado para el empleo del cambio, pues tuvieron que retornar, ¿no? Entonces, un poco graficamos las secuencias tomando en cuenta nuevamente, ¿no? La palabra interna, máquina parada; palabra externa, máquina en movimiento; preparación antes del cambio; actividad externa después del cambio, en ambos casos con la máquina trabajando. ¿Esos conceptos están claros? De pronto, haciendo la analogía con el video, o tienen alguna consulta, por favor. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar a los estados. El estado 0 es un estado entrópico, es decir, un estado de desorden. Es tal cual está. O sea, es decir, aquí no tenemos nada de interno y externo. Está todo como... De pronto está ahí, pero no nos damos cuenta. Es la manera tradicional que solemos hacer las cosas. O sea, ese es el estado en el cual usted va y se da cuenta de que el trabajo está desarrollándose sin ningún tipo de
separación, ningún tipo de anotación, sin ningún tipo de medición, absolutamente nada. Simplemente está en su estado natural, como se dice, ¿no? Entonces, pero ¿por qué es importante diferenciar eso? O sea, ¿por qué es importante pasar de ese estado entrópico a un estado en el cual podamos hacer ese tiempo, a esa reducción de tiempo que vimos en el video? Porque obviamente, si nos enfocamos en esos tres estados, vamos a poder hacer inicialmente este punto de partida que vemos acá, que es el estado entrópico, es decir, donde hay un desorden absoluto, en el cual se distingue, en el cual existe la parte externa e interna, pero no la vemos, o sea, no la separamos. Y el reto justamente viene a ser poder entender cuál es externo y cuál es interno, o sea, qué actividades podemos llegar a hacer con la máquina parada y qué operaciones podemos llegar a hacer con la máquina en movimiento. Entender eso, haciendo el análisis como tal, nos permite hacer una reducción del 50% porque vamos a tener que hacer una eliminación de la parte externa. Y efectivamente, ya con un tema de método y práctica, vamos a poder reducir un 75% hasta llegar a una eliminación de reajustes hasta un 90%. O sea, el objetivo es que, como usted ha visto en el video, es que la máquina tenga el menos tiempo parado. Es el menos tiempo parado posible, ¿no? Ese es el objetivo. O sea, más nos conviene hacer los ajustes, los cambios con la máquina trabajando todo en paralelo y tener el mínimo tiempo de la máquina parada. El mínimo tiempo de la máquina parada. Hemos dicho que es la palabra interno está relacionado a la máquina parada y la palabra externo a la máquina en movimiento. Entonces, es decir, en este caso, si logramos reducir la parte interna al mínimo, obviamente tendremos una reducción de tiempo notoria y evidente, como lo estamos viendo en el video de los pits de la Fórmula 1. En esta etapa 0, no hay distinción de tiempos internos y externos. O sea, es una preparación tradicional. O sea, y cuando ocurre eso y cuando no hay una medición de eso, entonces lo normalmente que ocurre es mucha variabilidad en la preparación. O sea, usted lo hace de la forma que considera y no encuentra un estándar definido en el momento de hacer la preparación. Hay mucho tiempo perdido al momento de realizar materia prima con la máquina parada. Es decir, la máquina se detuvo y como no tenemos una medición de los tiempos, en ese momento me acuerdo que tengo que ir a traer el molde, en ese momento tengo que ir a traer la materia prima, lo que tengo que utilizar para que la máquina trabaje. Entonces, ¿por qué hay desorden? Y en este momento, así como necesito traer materia prima, también necesito traer, oye, me doy cuenta que necesito ajuste la máquina, ok, tengo que ir a traer los materiales, tengo que traer de pronto alguna herramienta, alguna parte que me corresponde. Entonces, hay esa pérdida de tiempo, tanto en traer el insumo como tal, y las herramientas, los herramientales, las partes que necesita la máquina para que trabaje. También hay pérdida de tiempo, pero como no tenemos nada estandarizado, no tenemos nada de pronto separado, obviamente ahí nos equivocamos, pues, ¿no? Porque a veces eso de ahí involucra que te equivoques porque no tengas un estándar en la operación y lo tengas que volver a hacer. De pronto trajiste un perno equivocado y tratas de ajustarlo, de pronto trajiste algo que de pronto no cuadra con la máquina, entonces te equivocaste en el procedimiento y tienes que volver a hacerlo. Y lo peor es cuando producto de esa equivocación, tienes que volver a hacer otra nueva operación. Es decir, tienes que ver pronto, tienes que traer un molde y no le hace, entonces tienes que, ese molde lo ajustaste a la fuerza y al final la máquina no trabaja bien, tienes que volver a hacer tienes que volver a sacar el molde y ajustarlo para que nuevamente la máquina no tenga un efecto negativo. Entonces, en conclusión, cuando hay desorden, cuando tenemos una entropía en este estado, se cometen muchos errores. En general, ¿no? Bueno, en general. Es por eso que justamente una de las herramientas básicas que nosotros utilizamos para poder hacer el SMED de un estado 0 es la 5S, ¿no? O sea, ¿ustedes han escuchado hablar de la 5S? No, sí, no, perfecto. Las 5S no es una clase 5S, pero básicamente tiene que ver con el orden y limpieza. O sea, básicamente la primera S tiene que ver con la clasificación, es decir, separamos lo necesario y lo innecesario, eso se aplica hasta en nuestra vida. O sea, solemos ser acumuladores de cosas, tenemos allí una cosa, por si acaso lo utilizaré algún día,
por si acaso estará, el por si acaso estamos, lo tenemos ahí y nunca lo usamos. Y al final no separamos lo que realmente necesitamos de lo que sí necesitamos, ¿no? Hasta en nuestra billetera, en nuestras carteras tenemos cosas que no nos sirven y ahí las tenemos, ¿no? En nuestro cuarto igual. Entonces, la primera S separa lo necesario de lo innecesario. La segunda S es justamente ordenar. En este caso se llama bautizar. ¿Sabes qué? Voy a bautizar que la llave esté en este lugar siempre. Entonces ya, bautiza ese lugar. ¡Pum! Voy a bautizar que mi camisa esté aquí siempre. ¡Pum! Listo. Voy a bautizar que la herramienta esté siempre acá. ¡Pum! Listo. Entonces, la primera es separar lo que sirve de lo que no sirve, lo necesario y lo necesario, y la segunda es ordenar, que es básicamente eso, o sea, es decir, lo que es netamente lo que es bautizar el lugar donde vas a poner las cosas. Ese ya está bautizado, ya quedó. Limpiar significa no ensuciar, en otras palabras. Eso es limpiar. No es que limpies mucho, sino que no ensucies. Tienes que buscar la forma de no ensuciar. Ese es el principal, la S de limpiar. O sea, la cuarta S es la estandarización, que es justamente la parte donde tú tienes que ya las tres S encaminarlas y decir, bueno, ya organicé, ya bauticé el lugar, ya tengo claro que no tengo que ensuciar, ahora estandarizo eso con un procedimiento y la última es generar el hábito y la disciplina para poder hacer que ese circuito de las cuatro primeras S circulen y trabajen. Entonces, esas 5S, correcto, Luis Fernando, un sitio para cada cosa y una cosa por cada. Por eso te digo, o sea, eso de ahí eso es, eso es como que organizas, separas lo que sirves de lo que no sirve, ordenas, bautizas el lugar, o sea, una cosa cuando digo un sitio para cada cosa, bautiza que esta mesa va a ser, este lugar va a ser para mis llaves, esta mesa va a ser, este lugar va a ser para mi camisa. Es la limpieza antes de, no tienes por qué ensuciar, es evitar justamente ensuciar. Usa guantes, una serie de cosas, pero tienes que evitar ensuciar. No es limpiar más. La estandarización, que es justamente la parte en la cual tienes que ya hacer que esa secuencia se repita, y el hábito para que todo funcione dentro del ciclo de la mejora continua. Entonces, esas 5S es una herramienta, es una parte elemental del orden y limpieza que debemos tener todos como tal. Pero obviamente en el estado cero no la tenemos o no la diferenciamos o no sabemos por dónde empezar. Entonces, justamente, ¿qué se recomienda? Bueno, lo que se recomienda primero es hacer una grabación, ¿no? O sea, una completa revisión del estado cero puro, ¿no? Es decir, nada más simplemente tal cual está, tal cual está. Entonces, eso tenemos que hacerlo. En este video forma parte de una asesoría que estamos haciendo en una empresa de automotriz, justamente, y bueno, este video lo captamos porque estamos haciendo el estado cero, porque estamos implementando un GSMED en esta empresa y esto forma parte del proyecto de la asesoría que estamos brindando a esta empresa para poder reducir sus tiempos. Bueno, ya estamos en la última etapa, justamente la próxima semana ya nos toca exponer un poco los logros que se han hecho, pero voy a compartir con ustedes en esta presentación el video para que ustedes puedan divisarlo. No voy a decir, como está grabando, no voy a decir el nombre de la empresa porque todavía estamos en la asesoría, pero justamente, básicamente lo que se quiere determinar es que en este estado lo que buscamos es que hacer la grabación como punto inicial para saber cómo estamos y empezamos a empezar a medir tiempos, netamente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer rápidamente. Vamos al operador.
Listo. A ver, obviamente no voy a esperar que entendamos qué es lo que están haciendo, sino lo que busco es qué es lo que perciben ustedes en el video eh, de lo que del frente a lo que están haciendo los señores. Olvidemos qué operación están haciendo ahí, pero ¿qué perciben ustedes en el video que está ocurriendo? Está preparando la máquina. Ok. ¿Que se está arreglando? Ya, correcto, pero respecto a esto, o sea, ¿qué perciben? Perciben que hay dos operadores para eso, ¿no? O sea, hay dos personas. A mí lo que me inquieta es que, o sea, ¿por qué al principio está una persona y después tienen que estar Claro. dos personas? ¿Para qué? Ya, correcto, muy bien. Ya vamos entendiéndonos un poquito. ¿Qué más? ¿Qué notaron? O sea, ustedes le dicen, miren, este es mi estado actual. Ya, después nos ponemos a pensar qué es lo que hay ahí en la máquina, qué es lo que está, pero qué cosa, como lo ven ustedes, ¿qué se les viene a la cabeza verlos así a los señores trabajando de esa forma? Que probablemente no conocen bien ninguno de los dos conoce bien cómo poner a trabajar la máquina. Bueno, el primero da esa impresión, ¿no? Porque por algo tiene que ir el otro trabajador, siento yo. Muy bien, acá hay un comentario muy bueno que dice, en una parte del video no están coordinados los dos trabajadores, por lo menos se están estorbando. Muy bien, está excelente, muy bien, eso es tiempo perdido. Bueno, yo veo bien claro que no hay como un procedimiento de mantenimiento, ¿no? O sea, muy bien, tú cuando correcto. llegas siempre a un área, usualmente vas a marbetear, vas a señalizar, vas a cerrar, y tú ya tienes un checklist, una hoja donde dice, ¿sabes qué? Este mantenimiento se va a hacer y se cierra el área incluso, si es necesario. Y no deberían siquiera tocar la máquina muchos. Entonces, pues sí, yo no identifico ningún orden de ese tipo. Claro, la palabra que tú has dicho está clara, ¿no? Orden. En realidad ellos sí pueden tocar la máquina porque tienen que hacer la operación ahí, pero claro, lo que tú mencionas es cierto, ¿no? O sea, el orden no está. O sea, es decir, el estado actual no hay ningún tipo de identificación de qué actividades realmente son las que importan, de las que no te agregan mucho valor. No hay un orden. Efectivamente, como bien dice su compañero, no hay de pronto una secuencia, un checklist o una en el cual te está indicando, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es la secuencia a trabajar? No hay coordinación, porque efectivamente los señores, bien lo han dicho ustedes, llega un señor, le muestra inclusive una pieza, oye, y el señor recién, o sea, ni siquiera la ha tenido a la mano, sino que has tenido que ir a buscarla y después de un buen tiempo el señor está con la máquina ahí y recién el señor le alcanza la pieza. Entonces se dieron cuenta en el momento de la intervención. Entonces, efectivamente, no hay esa sincronización que vimos en el primer video, en el cual a cada quien sabe en qué momento intervenir, ¿verdad? En este momento hay solamente una persona que hace lo que aparentemente liderando, pero con varios altibajos, ¿no? Con varias dudas, con varias cosas, y la otra persona como que está como que apoyando, ¿no? Algo por el estilo. Y esto es muy común, ¿ah? O sea, es muy común en todas las plantas. En Perú, en México, en Ecuador, la experiencia solamente me ha llevado a poder trabajar en 3 países. Y bueno, pero entiendo que por lo que comentan algunos colegas en otros países de Venezuela, de Colombia, es muy común en general en Latinoamérica, porque, bueno, por diferentes motivos, ¿no? Porque no hay motivación, porque no hay estandarización, sobre todo, pero esa ya es labor de la persona que está asesorando, ¿no? Justamente por eso te encuentras con este escenario inicial, un desorden completo, no hay coordinación, no hay sincronización, no tenemos un procedimiento que si bien puede estar escrito, pero no tiene que estar aplicado, porque el procedimiento escrito no sirve de nada si no los señores no lo tienen bien claro cuál es la secuencia que hay que hacer para la intervención. Muy bien, ¿algo más que agregar? ¿Está claro un poco a dónde queremos llegar? Sí, todo claro. Bien, entonces básicamente en este estado está tal cual, o sea, se hace la medición tal cual de cómo encontramos la situación y esto justamente hace que digamos, bueno, aquí estamos, se hace la filmación, o sea, esa es la parte inicial que se tiene que hacer para ver cómo efectivamente, cómo es que
se tiene que identificar. Ahora, eso va acompañado, por supuesto, de toma de tiempos, ¿no? Porque de nada sirve que tú filmes, o sea, esa filmación tiene una duración. Vamos a ponerle 100 minutos, 200 minutos, lo que tú quieras, pero tiene que tener, obviamente, en esa filmación tiene que haber capturas del procedimiento como tal. Es decir, ya empiezas a ver un poco a diferenciar las etapas de lo que es el procedimiento, o sea, de lo que tú estás haciendo, y vas un poco en un estado cero solamente a hacer medición de tiempos, acompañándote, por supuesto, de la duración del video. Vas viendo el video, vas diciendo, vas consultando. Normalmente, yo soy ingeniero azucarero, o sea, un ingeniero químico, perdón. Entonces, cuando me tocó hacer esta asesoría, obviamente en el video tuve que preguntar qué etapa es esta, qué están haciendo acá, ahí me enteré que es la parte de preparación, de desmontaje, montaje, ya correcto. Entonces, y etapa dura tal. Entonces, empezamos ya a acompañarnos del dueño de proceso para justamente ver cuáles son los tiempos que uno debe tomar. Entonces, esto es un tema, se podría decir que es una toma de tiempos con un video, pero si nos damos cuenta, hemos empezado recién con la medición. No hemos hecho absolutamente nada extraordinario, solamente la medición del estado actual. Ese es el estado cero en el cual nos encontramos y es la primera actividad que solemos hacer. La grabación como tal y la toma de tiempos. Y eso es por donde tenemos que empezar siempre. Sí. Perfecto, listo. Ahora, en el estado 1, ahí viene ya la conceptualización. Parece la conceptualización. Es decir, empezamos a determinar, ya sabemos que la palabra interna está orientado a máquina parada y la palabra externa está orientado a máquina en movimiento. Preparación, entonces lo que nos toca acá ahora es separar qué cosas son, qué podemos hacer, qué podemos hacerlo, qué operaciones podemos hacer en máquina parada y en máquina en movimiento, ¿sí? Entonces, para ello, justamente tenemos que tener claro que la preparación externa, o sea, es decir, la preparación cuando la máquina está en movimiento tiene que ser impecable. Voy a poner el ejemplo que mi sensei me puso, ¿no? Nos puso a nosotros durante la acreditación del TPS nivel 3, porque en realidad, por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos pues en un caso de vida o muerte, como en el caso de una sala de operaciones, y justamente a la hora que el paciente queda dormido, o sea, es decir, vamos a hacer la analogía de la máquina con el paciente, empieza la cuenta para empezar la operación, o sea, es decir, el cambio de producto, ¿no? Los médicos, que haciendo la analogía son los operadores, tienen obviamente, ¿no? Tienen que tener el conocimiento del tipo de operación que van a hacer. Obviamente, coordinando todo con el anestesista, especialistas, enfermeros, ¿no? Todas las partes involucradas, y teniendo todo el instrumento, o sea, toda la parte de herramientas y material quirúrgico, en orden, y al lado de la mesa de operaciones. O sea, es decir, tenemos que tener necesariamente el orden y limpieza y una coordinación muy estricta al momento de poder intervenir la máquina. En este caso, pues, haciendo una analogía con una sala operativa, imagínense que en ese momento el doctor le diga a la señorita, oiga, deme el bisturí, y la señorita se va a traer el bisturí, y cuando el paciente está, pues, de pronto en plena operación. Entonces, es por ello que haciendo esta analogía tenemos que entender la importancia de tener una preparación externa impecable. Esa palabra, por favor, hay que grabarla. Preparación externa impecable. Porque eso va a garantizar que el tiempo que dura la máquina parada va a ser el menor posible. Entonces, justamente ahora, vamos a hacer un ejercicio para diferenciar bien. Al margen de que sea preparación actividad, vamos a solamente colocar la palabra externa e interna. Es decir, ¿qué operación se puede hacer cuando la máquina está parada y qué operación se puede hacer cuando la máquina está en movimiento? ¿Sí? Hacer un cambio en una batidora para pasar a licuado, para licuado de plátano a licuado de fresa. O sea, de todas las operaciones vamos a clasificar tiempos internos y externos. Solamente queremos saber qué tiempo puede hacer en máquina parada y en máquina de movimiento.
Pedro tiene un negocio de licuados de frutas. 2 clientes llegan al negocio y cada uno pide un licuado diferente. Uno pide plátano y otro de fresa. Pedro inicia con la versión del licuado de plátano y luego el de fresa. Y a continuación se enumeran los pasos para hacer este cambio. O sea, lo único que van a hacer ustedes es, a través de estos 13 ítems, ¿cuáles son? ¿Qué operaciones se pueden hacer en máquina parada, interna, y qué operaciones se pueden hacer en máquina en movimiento externo? Lo único que van a colocar es externo y interna, nada más. ¿De acuerdo? Sí está claro, porque había preguntado anteriormente si había el concepto de interno y externo había quedado claro, me dijeron que sí. ¿Podemos hacer esta dinámica grupal, por favor? ¿Alguien quisiera, por favor, presentar la dinámica? Bueno, nosotros tomamos como preparación externa esto, de determinar el tiempo, y toda la actividad interna fue lo de el cambio, mientras se estaba detenida en la licuadora. Y nuevamente se tomó como una preparación externa ahora para el licuado de fresa, ir por todos los insumos, y luego la actividad interna, un poco lo de vaciar los elementos en el vaso, y una vez que otra vez se puso en acción la batidora, pues ya una actividad externa. Ok. Bueno, era solamente colocar interno y externo, nada más. No había necesidad de colocar preparación y actividad, pero muy bien, muy bien. El tema era diferenciar cuál estaba en máquina parada y cuál en máquina en movimiento. Ok. Vamos analizándolo. ¿Hay otro grupo? ¿O analizamos este? ¿Hay otro voluntario? Mi equipo y yo tuvimos las mismas respuestas que la compañera que acaba de presentar. Ok. ¿Hay alguien que tuvieron diferentes respuestas? Muy bien, dice acá, determinar el tiempo. Naturalmente el tiempo lo podemos hacer cuando la máquina está en movimiento, ¿no? Es cierto, ¿no? Eso, ahora, un poquito viene el tema de decir apagar la licuadora. Apagar la licuadora, cuando tú la apagas es porque la máquina está en movimiento, ¿no? ¿No? O sea, porque en realidad, o sea, está prendida, trabajando, y tú, pum, vas a apagarla, recién ahí la vas a parar. O sea, tú la apagas porque está en movimiento, ¿cierto? Sí. Claro, entonces, eso de pronto, la acción de apagar es cuando la máquina está trabajando, porque tú quieres que se detenga, ¿verdad? ¿Cierto, todos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Claro, está trabajando, tú lo quieres apagar, pues bacán. Ahora sí, ya la máquina está parada, sí, ahora sí ya, pues ya podemos hacer las cosas, ¿no? O sea, necesariamente tienes que hacer algunas cosas internas, ¿no? Porque la máquina está operando, y obviamente hay cosas que puedes hacerlo en paralelo, ¿no? En paralelo, por ejemplo, ir por la leche del azúcar, sí puedes hacerlo. Ir por las fresas, lavar las fresas, lo puedes hacer en paralelo, ¿no? Entonces, eso sí es correcto, ¿no? Entonces, la idea central es entender qué podemos hacer, o sea, qué actividades se hacen en la máquina, con la máquina parada y con la máquina en movimiento. Hemos puesto este ejemplo porque creo que es un ejemplo de la vida diaria, pero es para hacer la analogía en cualquier tipo de situación en la cual tengamos que distinguir o hacer la separación de operaciones en máquina parada y en máquina en movimiento. ¿Se queda claro? Ok, continuamos entonces. Ya sabemos diferenciar lo que es interno y externo. Así que ahora vamos seguir con la presentación. Una de las herramientas muy útiles que se utiliza y que nosotros utilizamos también acá en Agroolmos, o que hemos empezado a utilizarlo este año, desde el año pasado en realidad, noviembre, se llama la lista de verificación o el checklist de verificación funcional. Entonces, ¿para qué nos ayuda esta lista? Como ustedes bien dijeron comentaron respecto al video inicial, en el estado cero no se distingue absolutamente nada. Entonces, siempre es importante tener una lista en las cuales tengamos claro cuáles son las operaciones que tenemos con las cuales distinguir. Entonces, básicamente, lo que hace
esta lista de verificación funcional es determinar, primero que todo, a través de una técnica llamada la 5W más 2H, que tiene que ver principalmente con preguntas en inglés: what, when, where, who, why, y preguntarte how. El otro H es how much, pero normalmente no se considera porque hacer la cuantificación es un poco más complejo. Pero te preguntan qué se necesita, cómo se necesita, cuándo se necesita, dónde se necesita, quién es el responsable y por qué se requiere así. Es decir, poder hacer la lista a manera de pregunta para poder identificar esas actividades y poder determinar tu proceso, es decir, esa actividad en el cambio que vas a hacer y poder distinguirlas, ¿no? Vamos a ver justamente un poco un ejemplo de cómo nosotros lo estamos haciendo. Pero esta técnica como tal lo que busca es principalmente determinar y ya especificar ciertos atributos de lo que se tiene que hacer. Es decir, tú en esta lista vas a colocar nombres, especificaciones y todo lo que involucra las actividades que tienes que hacer antes de que la máquina pare, como una preparación externa, ¿no? Y obviamente, todo lo que está en la lista, tú tienes que, lo que tienes que tener listo para intervenir la máquina cuando se detenga, tiene que estar en una zona delimitada. Por eso por eso que esa lista de comprobación funcional tiene el complemento de que tiene que estar acompañado de una mesa de comprobación. Es decir, todo lo que tú tienes en la lista tiene que ser verificado in situ en esa mesa de comprobación. Es decir, yo tengo, por ejemplo, la máquina va a parar y yo necesito, por ejemplo, una tuerca, o necesito una arandela, o necesito de pronto una herramienta. Ok, en el check tiene que estar, pero aparte del check, en esa mesa tiene que también estar esa herramienta como tal. Es decir, tienes que hacer la comprobación de que lo que está contenido en tu lista de verificación esté en esa mesa de comprobación. Es decir, tú tienes ahí, por ejemplo, se necesita para el cambio 7 cuchillas, se necesita para el cambio 5 pernos, de tal medida, listo. Eso tiene que estar en la mesa de comprobación antes de hacer el cambio, no después. Inclusive, en nuestro caso, tenemos que tener personal con oxígeno, atestileno, todo lo que involucra, antes de hacer el cambio para poder hacer la intervención. Eso lo voy a mostrar ya en un ejemplo que nosotros hemos podido aplicar. Pero la idea central de esto es que para lograr esto, o sea, para lograr esta sinergia entre lo que hay en la mesa de comprobación funcional y en la lista, se requiere necesariamente como ustedes bien dijeron, un orden inicial, ¿no? Es decir, una zona delimitada en la cual tenemos que aplicar, separar lo que es necesario de lo que es necesario y delimitar de manera ordenada cuáles son los puntos o cuáles son las herramientas que vamos a emplear. Sin eso es imposible hacerlo. Si no tenemos una delimitación, si no tenemos una de los útiles, de las piezas en las cuales vamos a poder, digamos, tenerla en la mesa de comprobación para poder intervenir, es muy difícil, ¿no? Justamente esto hace que se vuelva, el transporte se vuelva algo más optimizado, dado que tenemos que buscar la manera de que antes de que pare la máquina, ya tengamos a la mano todas las herramientas disponibles, ¿no? Entonces, básicamente, para lograr esta separación, nos hacemos las preguntas de qué se necesita, o sea, ¿qué se necesita? El molde. ¿Cómo se necesita? Limpio. ¿Cuándo se necesita? Antes del cambio. ¿Dónde se necesita? A pie de máquina. ¿Quién es el responsable? El jefe de producción. ¿Por qué se requiere así? Porque de no hacerlo demoramos nos demora tiempo muerto en mantenimiento. Haciendo estas preguntas se van a hacer en esta mesa, en esta lista de verificación. Y esta lista de verificación va a aterrizarse en un área de comprobación funcional. Todo lo que está acá tiene que estar en esta lista, no en esta área. Vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros lo hacemos acá en Olmos. Como le decía a su compañero ayer, somos una empresa de producción continua
y lo que buscamos, lo que hemos tenido que hacer es adoptar, copiar, adoptar y adaptarnos un poco a la técnica, ¿no? O sea, no tanto vamos a mostrarlo acá. ¿Todas las preguntas son para cada componente que se ocupe? Claro, efectivamente, o sea, es decir, por eso es una lista. O sea, ahorita te voy a mostrar un ejemplo de cómo nosotros lo aplicamos acá para que más o menos, es larga la lista, claro. O sea, sí es una lista larga, porque vamos a poner esta de acá, que es una de... Sí. Ya, esto nosotros lo hacemos actualmente acá en Olmos. O sea, hemos buscado la forma de poder adoptar la técnica. Es decir, tenemos un equipo, nosotros hemos tenido muchas deficiencias en mantenimiento. Creo que todas las empresas las tienen. Se van a encontrar con esto más adelante. Pero tienen que buscar la forma de encontrarle una sincronía. El SMED para nosotros nos ha servido, la lista de verificación funcional nos ha servido bastante esto. Por ejemplo, en este caso el equipo, ¿qué se necesita? Se necesita una revisión de la bomba, una falta en estator, una falla, acá es una falla, se equivocan los chicos, falla de estator, ¿no? Entonces, falta de estator, perdón, tiene razón, no es falla, falta de estator, no tiene estator, no lo traen todavía. Nosotros colocamos un nivel de criticidad, colocamos un aviso, que básicamente el aviso es, se malogra algo y alguien tiene que decir, ¿sabes qué? Genérame un número del aviso o número de la orden en el cual indique que se malogró. El estado pendiente, cuándo se necesita, es decir, en qué momento lo vas a intervenir, o sea, lo puedes hacer en operación, en parada, es decir, máquina parada, máquina en movimiento, dónde se necesita, en el área efectivamente, quién y por qué se necesita, ¿no? En este caso, por ejemplo, por fuga de material, acá también es por fuga de material, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque básicamente el por qué te indica el impacto. O sea, es decir, no es lo mismo que una cosa es que te fugue agua, que otra cosa es que te fugue jugo, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que te dé una deficiencia de bombeo que un enfriamiento del agua. O sea, el por qué te va a indicar el impacto que te va a generar acá. Entonces, nosotros, con base a esto, con base a estas preguntas que se hacen de acuerdo a los equipos, nosotros lo que hacemos es un cronograma, porque ya le indicamos a los señores cuándo intervenir, es decir, cuándo podemos intervenir la máquina de acuerdo a la criticidad que tiene el SMED. O sea, el producto de este 5W2H es tener nuestra mesa de comprobación funcional, es decir, el equipo va a parar tal día y yo necesito que tú lo intervengas. Entonces, yo ya te doy el día para que tú lo puedas intervenir y todas las herramientas que yo tengo en mi checklist tienen que estar en esa mesa de comprobación funcional para que tú puedas intervenir. Entonces, la idea central es esa. La idea central es que yo pueda tener un checklist. Como bien dijo su compañera, para todos sí, para todas las herramientas que tú vas a hacer el cambio, pero acuérdate que vas a hacerlo para una máquina y qué es lo que necesitas para cada máquina es el análisis que tienes que preguntarte. Entonces, todo lo que tú vas a colocar para la máquina, tienes que tener tu mesa de comprobación funcional para intervenirlo antes de que ese equipo se detenga. ¿Sí? ¿Sí quedó clara la explicación? ¿Y no hay una forma abreviada? Porque, o sea, me imagino que esto sirve para usted porque por lo que entiendo, se tienen que parar pocas veces las máquinas, no solamente en días, como que específicos, ¿no? Pero ¿qué tal si yo tengo una empresa que tiene muchos productos y lo tengo que parar más frecuentemente? Y no me daría tiempo ahora sí que, bueno, me tomaría mucho tiempo comprobar toda con una lista súper larga. ¿No hay una forma más abreviada de esa lista? Cuando tú tienes una máquina y tienes que varios productos, ¿te refieres? Sí, o sea, es que, bueno, lo que yo entiendo es que dice que antes de parar la máquina, usted revisa toda esta lista. El checklist, así es, correcto. Hago el checklist de lo que necesito para hacer el cambio, obviamente, ¿no? O sea, tú vas a cambiar, vas a parar la máquina para hacer un cambio, ¿cierto? Sí. Ya, entonces la idea del checklist es que lo que vas a hacer en máquina parada esté en esa lista y que tengas todo listo.
Ah, ok. Es que digamos que para mi proceso no necesito que la máquina, o sea, el proceso no dura tanto tiempo, no sé, dura 5 minutos, por ejemplo, y mi Ah, ya. checklist, si es muy largo, no me va a dar tiempo en esos 5 minutos. ¿Hay alguna forma resumida, aunque no tenga todas esas preguntas? Pero ahí habría que revisar porque, a ver, vamos a ponernos en tu caso, porque si tu proceso, por ejemplo, dura 5 minutos, o sea, es decir, en 5 minutos sacas una cantidad de piezas, ¿cierto? ¿Así es? Sí, Ya, correcto. Lo paraste a la máquina y ahí nuevamente y hay otra corrida de 5 minutos. ¿Así funciona? sí, o sea, sí, yo estoy poniendo ese ejemplo, por ejemplo. Ya, está bien, perfecto. O sea, bueno, al margen de que en 5 minutos sacas una cantidad mínima de productos, bueno, que entiendo que se maneja así, igualmente, o sea, lo que entiendo es que esos cambios cada 5 minutos, ¿de cuántos productos estamos hablando más o menos? ¿Se refiere al lote o de cuántos productos diferentes? Porque mira, tú me dices de que la máquina trabaja 5 minutos, la corrida de 5 minutos, ¿cierto? Sí, Ya, o sea, ahí ya terminaste un lote, ¿verdad? Ya terminaste sí. un producto, ya listo. Lo paraste, ¿cuánto tiempo paras la máquina? Pues el que sea necesario para acondicionarla, ¿no? Ya, ahí viene el tema, pues, o sea, ese tema de la idea de que podamos parar, de que ese tiempo que sea necesario sea el menor posible, se va a reducir obviamente teniendo una lista de verificación que te permita, antes de inclusive iniciar las operaciones, ya estandarizar qué cosa vas a hacer, ¿no? Para poder reducir ese tiempo y más bien la segunda corrida pueda hacer el cambio sea más rápido. Ahora, mi pregunta es, tú demoras 5 minutos en hacer un producto A, haces el cambio y viene el producto B, ¿cierto? ¿Así es? Ajá, sí. Ya, ¿cuántos productos sueles hacer? ¿5, 6, 7 para volver al producto A? Digamos que 4. 4, es decir, haces A, B, C, D y de ahí vuelves a A, ¿cierto? ¿Así es? Sí. Ya, correcto. Entonces sí necesitas la lista, pues, porque en algún punto determinado vas a volver al producto A. Solamente que necesitas hacer la lista para 4 cambios, porque la Ah, máquina es la misma, ¿cierto? sí. Entonces ahí tendría que hacer aparte de una lista por bueno, aparte de la lista poner cada componente, hacer 4 diferentes listas para cada Para los corrida que es cambios. diferente. Claro, Ajá. porque exactamente, porque tú requieres la máquina o sea, cada configuración es distinta, pero tú necesitas tener estandarizado en qué momento intervenir para que el tiempo de cambio sea el mínimo posible, pues, Ah, ¿cierto? ok. Sí, muchas gracias. Vale. Sí quedó claro lo que hablamos con su compañera, o sea, su compañera tiene una máquina que trabaja con 4 productos distintos, pero lo que menciona ella, ¿no? De pronto no tenemos muy medido el tema del tiempo de cambio, pero la lista te permite estandarizar un poco, saber, ya sabemos qué necesitamos, porque son los mismos productos todos los días, y esa lista ya te permite un poco prever qué necesitas para que el cambio de A a B sea más rápido y la lista, y al mismo tiempo una lista que necesitas para ver que el cambio de B a C sea también rápido, y así sucesivamente la corrida no demore tanto. Entonces, de esa forma, la lista se podría aplicar y teniendo un área de comprobación en las cuales, pues, puedan certificar todo lo que involucra la lista. Entonces, no sé si quedó claro. Excelente el ejemplo que me puso su compañera. Excelente para poder aplicarlo. ¿Consultas? Ya quedó más claro. Sí, perfecto. Bien, gracias por la pregunta. Muy buen aporte. Listo. Otra forma de poder identificar, y de pronto esto también, pero hemos hablado de una, ¿no? Vamos a hablar ahora, pues básicamente de otra, que es el diagrama de Yamazu. El diagrama de Yamazumi, bueno, normalmente se hace pues de manera presencial, ahora que estamos volviendo a la presencialidad, se hace en un rotafolio, como ustedes pueden ver acá. Y lo interesante de este diagrama Creo es que no está que, compartiendo pantalla. Sí. Sí. ya, listo. Bueno, les comentaba que el diagrama de Yamazumi era un diagrama que normalmente se hace de manera presencial, se hace aquí con un rotafolio, como pueden ver acá. Lo curioso de este diagrama es que se hace, o sea, hemos dicho que en el estado cero se graba el video y se toma un tiempo, ¿no? Es decir, ponle 300 minutos o 100 minutos, dependiendo de lo que demora la operación.
Pero el diagrama de Yamasumi lo que hace es hacer el símil con POSITs. Cada POSIT involucra una operación, una actividad de todo lo que dura el tiempo total. Esta cantidad de acá, o sea, esto de aquí, representa todas las actividades o todas las operaciones que involucra la secuencia del proceso, ¿no? Es decir, no distinguimos acá en este estado operaciones internas e internas, no lo hacemos. Pero lo curioso es que el diagrama de Yamasumi, lo que en estos POSITs, lo que hace es la cantidad de minutos que dura la operación, las equipara con la altura del POSIT. Es decir, si una operación dura 10 minutos, el POSIT le damos 10 centímetros y lo cortamos y lo vamos pegando. Si la siguiente operación dura 5 minutos, el POSIT lo levantamos a 5 centímetros y lo vamos pegando. Y así vamos a ir apilando, 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 apilando. Eso se hace de manera presencial, se hace en un rotafolio, en un grupo, en un equipo, pero, bueno, por obvias razones acá no lo vamos a poder hacer así y vamos a tener que utilizar el Excel, ¿no? Pero, digamos que el objetivo del diagrama como tal es hacer una separación de lo que son, ahora sí, las preparaciones externas, es decir, qué actividades pueden hacerse cuando la máquina está trabajando y qué actividades pueden hacer en movimiento antes de que pare y qué actividades pueden hacerse en la máquina parada y qué actividades pueden hacerse después que la máquina arrancó. A ver, vamos a, por acá, creo que tengo por acá la opción de dibujar. A ver, no sé si podemos ver acá. ¿Están viendo la línea morada? Sí, sí se ve. Ya, correcto. Entonces, lo que hace el diagrama Yamasumi es, hay que separar 3 zonas. La primera zona, en esta zona de acá, aquí van a estar las preparaciones externas, ¿no? Aquí van a estar las actividades internas y aquí van a estar las actividades externas, acá, aquí en esta zona, ¿sí? O sea, se hace esta actividad bien marcada. Entonces, una vez que ya se determinó la cantidad de tiempo, o sea, que involucra y se ha hecho la analogía con los POSITs, se van a ir separando y se van diciendo, bueno, hay algunas actividades, como que ustedes mismos han dicho, ¿no? Por ejemplo, traer el material que han distinguido en la dinámica que han hecho. Entonces, esa actividad usted la distingue y dice, bueno, eso se puede hacer de manera, lo podemos hacer antes. Entonces empezamos a separar, ¿no? Es decir, empezamos a separar y decimos, esta puede ir para acá, un POSIT, esta puede ir para acá, y de pronto el tema de retirar, como vimos en el PITS, algunos, después de que arrancó la máquina, hay que devolver algún tipo de material al almacén. Entonces, allá, esto viene para acá, esto viene para acá. Entonces, y va quedando en la parte central solamente las actividades o las operaciones que pueden hacerse con máquina parada. Después, se puede ir evidenciando ya, como ustedes vieron, si es necesario, en este caso, esto representa un operador, si es necesario la intervención de otra persona, esto lo vamos a ver más adelante, en lo que son operaciones paralelas, pero la idea central de este diagrama es que podamos distinguir en un estado cero, en el cual está el video y está todas las operaciones no separadas, a través de ese diagrama podemos hacer la separación y hacer la distinción para determinar qué actividades, qué operaciones en un estado inicial pueden ir como preparaciones externas, o sea, como preparaciones acá, preparación externa, ¿no? ¿Y qué operaciones pueden ir acá como actividad externa, ¿no? Teniendo claro que
la preparación externa es en la máquina en movimiento y antes de que pare, y la actividad externa es en máquina movimiento después del cambio, ¿no? Y esta es la actividades internas. ¿Sí? Para esto sirve el diagrama de Yamasumi. Es muy útil hacerlo en un rotafolio, es muy bonito hacer la experiencia, pero obviamente ya la pandemia nos ha enseñado a hacerlo en Excel. El último diagrama que hemos hecho con los chicos en la empresa automotriz que les menciono ha sido en Excel, ¿no? Porque obviamente no hemos podido estar presentes ahí al momento de hacerlo, ¿no? Entonces, pero para eso sirve este diagrama, es muy útil, es muy bonita la experiencia, pero obviamente pues requiere pues la presencialidad para realizarlo. ¿Sí quedó claro? Aquí sí hay que conocer bien los conceptos de preparación externa, actividad interna y actividad externa, porque el diagrama, lo que tiene que hacer el diagrama es inicialmente en un estado cero todo un tiempo total con las actividades análogas en los POSITs, pero después ya tienes que irse haciendo la separación en tres zonas para hacer la distinción de preparación externa, actividad interna y actividad externa. ¿Sí quedó claro? ¿O consulta, por favor, respecto a esto? Todo bien. Todo claro. Perfecto. Yo les sugiero que hagan, voy a dejarles como tarea de pronto, y me lo van a presentar después, una actividad de diagrama Yamasumi para que lo puedan hacer en Excel, ¿no? Y efectivamente puedan, de pronto, si ya tienen el tiempo para poder hacer una actividad como una actividad grupal, hacerlo pues con un rotafolio, porque en realidad es muy bonito hacerlo así, de esta manera como les están mostrando. Bien. Bueno, hay otros ejemplos acá. Uy, se me fue, creo que he puesto acá. A ver, voy a dejar de compartir para que no se me... porque acá se nos fue. Ahora sí. Ya. Algunos ejemplos acá del diagrama Yamasumi, ¿no? Y acá, como le decía, ¿no? Hacemos una preparación externa, ¿no? Hacemos la actividad interna con diferentes operadores y es la actividad externa, ¿no? Máquina en movimiento antes del cambio, máquina parada, y actividad externa, máquina en movimiento después del cambio, ¿no? Entonces, esto de acá va a haber yo tengo el Excel para que lo puedan hacer. ¿Lo podremos hacer en 5 minutos? ¿O es muy poco tiempo? Muy poco tiempo, me parece. Entonces lo dejamos para como una actividad externa para poder realizarlo en grupos, ¿no? Entonces, igual se lo voy a compartir el Excel para que ustedes lo puedan hacer, este ejercicio. Ya, pero por temas de tiempo de pronto lo vamos a dejar pendiente. Pero el concepto me parece que si ha quedado claro, en el Excel se vuelve un poco más sencillo de realizar. ¿De acuerdo? Vamos ahora acá a hacer la presentación ya de la última parte. Ya, vamos ahora a la parte de lo que es la conversión de preparación interna a externa. Es decir, ya hicimos la separación, ya aplicamos nuestras 5S, ya hicimos orden y limpieza, ya hicimos nuestra lista de comprobación funcional y ya hicimos nuestro Yamasumi, ya separamos la preparación externa, la actividad interna y la actividad externa, y ahora ya nos quedó en la parte central solamente operaciones en máquina parada. Entonces, esas operaciones tenemos que ver la forma de convertirlas, de convertir esas operaciones de máquina parada a operaciones en máquina en movimiento. Para ello, hay diferentes técnicas que se emplean, ¿no? Ahí vamos a hablar de cada una de ellas, explicándolas y a través de videos para diferente tipo de industria. O sea, obviamente el SMED nació en la industria automotriz, pero como les digo, se ha ido, se adapta, se copia, se adopta y se adapta y se crea para diferentes industrias, ¿no? O sea, pero obviamente, pues, es muy manejable el tema de poder trabajar con diferentes
rubros, ¿no? Por eso justamente yo le estoy colocando acá y voy a explicarle más adelante un poquito lo que están viendo acá. Esto de acá es el sistema de nosotros, de Agrolmos, y cómo nosotros utilizamos esta técnica que es la de precalentamiento, ¿okay? Para poder reducir el tiempo o convertir ese tiempo de tiempo interno a tiempo externo, ¿no? Pero vamos a hablar cada una de ellas y viendo videos también, ¿no? Entonces vamos a empezar por, vamos un poquito explicando por qué este método del cassette, por qué se llama así, ¿no? Anteriormente, bueno, hace muchos años ya, de pronto sus abuelos pueden hablarles un poquito más de esto, no existía pues lo que era el tocadiscos, ¿no? En la cual tenían que colocar la cinta del audio, de la música, y hacer el recorrido, ¿no? Por estos dos discos, ¿no? Había que colocar, ajustar el disco de acá, el disco de acá, y había que enrolar, y había que darle la velocidad. No me ha tocado vivir esto, pero me han contado que era todo un relajo, como dicen allá. Era un tema poder hacer todo esto. Entonces, involucraba mucho tiempo, ¿no? Involucraba mucho tiempo. No me imagino un DJ en esa época. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, de ahí nació el cassette. Ustedes son muy jóvenes para conocerlo, de pronto han escuchado hablar, pero el cassette como tal ya vino configurado con la misma, de pronto con la misma estructura del tocadiscos, ¿no? Y básicamente lo que te dio fue estructuras fijas, como una matriz. Es decir, ¿sabes qué? Ya no tengo que colocar el disco, ya no tengo que engranar nada, sino ya te doy todo fijo. Y como que el cassette te daba una estructura fija para que tú solamente coloques estas aberturas acá y puedas escuchar la música, ¿no? Entonces, eso era la ventaja de tener una estructura fija. Entonces, básicamente se hicieron matrices. Entonces, esa matriz se emplea mucho en la parte de lo que son los moldes, por ejemplo, y es justamente el video que vamos a ver y vamos a compartir para que ustedes puedan un poquito, conociendo ya el por qué se creó la técnica, un poquito más cómo es que hace su implementación en la industria. Ya, perfecto. Entonces, por favor, lo miramos y hacemos la analogía un poquito de lo que involucraba tener ya una estructura fija respecto a lo que antes teníamos que ir colocando por sujeción parte por parte. Al margen de lo que estemos viendo, no sé si pudieron distinguir efectivamente un cambio interno, o sea, un cambio del molde, ¿no? Creo que me parece evidente, ¿no? O sea, deja a un lado un molde para meter otro, y eso es teniendo fija la parte exterior de la matriz, ¿verdad? ¿Sí lo pueden distinguir en el video? Sí. Ya, justamente esa es la idea de tener una estructura fija, ¿no? Una matriz fija, o sea, eso es aplicable. Ahora, nosotros, nuevamente, tenemos que buscar la forma de adoptar, ¿no? Porque estamos mostrando aplicaciones de las técnicas, o sea, necesariamente hay algunas aplicaciones porque el SMED se aplica para diferentes industrias, ¿no? Y hay que ver la manera de poder aplicar, por ejemplo, la mesa de compromiso, el checklist, la lista de verificación funcional, el diagrama de Yamasumi, el método del cassette, en algunos casos, en algunas troqueladoras son muy útiles, cuando trabajas con troquels, ¿no? Es muy útil, pero hay que ver también si es viable hacerlo en la máquina donde tú estás, qué estructuras podemos mantener fijas, ¿no? Justamente el conocimiento de la técnica te permite un poco ya ver qué cosa puedes copiar, adaptar y mejorar, ¿no? Es un poquito el tema. Entonces, la otra técnica, el otro método que utilizamos es un poco más sencillo, no fácil, que es el método de útiles dobles. Es un método bastante interesante porque, bueno, en realidad, si es que se requiere, nosotros acá lo utilizamos, por ejemplo, cuando tenemos mermas en una línea y por ejemplo, en un empaque de un eje, de una bomba, y cuando de pronto tenemos mucha merma y no podemos controlarlo porque no tenemos el repuesto, utilizamos bandejas
para poder, para evitar que caiga se pierda ese material. El método útil del doble lo que hace básicamente es utilizar otra herramienta, o en este caso una tolva, y al momento de terminar, para evitarnos el tema de la limpieza, porque la limpieza tiene que hacerse en máquina parada, emplear directamente una tolva adicional, ¿no? Entonces, así la máquina sigue trabajando y no te implica parar por un tema de que tienes que limpiar la tolva, ¿no? Entonces, el útil doble te permite principalmente evitar que el tema de limpieza, que se tiene que hacer en máquina parada, te restrinja la funcionalidad de la máquina, ¿no? O sea, ese método se puede emplear. Obviamente, no necesariamente tienes que tener mucho dinero para hacerlo, tienes que tener inventiva, básicamente, ¿no? O sea, ¿qué cosa podrías tú tener adicional para poder evitar que la máquina se detenga, ¿no? Entonces, eso es una forma de trabajar también, ¿no? Además del método del cassette. Otra forma, otro método, es el método de liners o cubiertas. Entonces, este método también, cuando yo llevé la acreditación, mi sensei es una persona, es mexicano, entonces él me habló acerca de los famosos tacos, ¿no? Los tacos allá en México es una comida muy, muy famosa a nivel, obviamente no solo en México, a nivel mundial, pero él me habló acerca de una curiosidad, y por eso él me decía, este método de SMET es el método del taquero, me dijo. Entonces yo les pregunto a usted, porque yo no, usted me va a validar lo que mi sensei me dijo, ¿no? Cuando usted va a comer su taco, o sea, ¿qué hace el señor taquero al momento de servirles, ¿no? O sea, ¿cómo hace para cambiar el plato? ¿Utiliza platos descartables o de pronto utiliza algún tipo de técnica que le permita ser más efectivo cuando está sirviendo a los comensales? Obviamente ustedes tienen mucha más experiencia que yo en eso. Me van a validar lo que me comentó mi sensei, ¿no? Le ponen una bolsita al plato. Ay. Entonces es verdad lo que me dice mi sensei. O sea, no me mintió. Efectivamente, eso es lo que ocurre. O sea, entonces el método de liners, de cubiertas, lo que hace es justamente tener una cubierta para evitar la limpieza, porque la limpieza, nuevamente, se hace con máquina parada. Entonces, el tema del liner es justamente hacer que, bueno, en este caso ya lo descubrió su compañera, el comensal lo que hace simplemente es tener el plato, meter la bolsa, y una vez que el comensal degustó, saca la bolsa y mete otra bolsa, y así sucesivamente. Entonces, lo mismo ocurre con la máquina, porque conceptualmente hablando, la limpieza de la máquina tiene que hacerse con la máquina parada. Entonces, para evitar eso, se colocan cubiertas. En este caso tenemos una industria de flexografía en la cual se hacen cambios de tinta de color y se emplean varias tintas de color, y obviamente en los cabezales, vamos a poner la analogía de la impresora que usted maneja, se tiene que hacer la limpieza de los cabezales, pero si usted coloca una cubierta, ya no es necesario de pronto sacar la cubierta, sacar la cabezal para poder hacer la limpieza. Vamos a ver el video de acá. En 3 minutos o en 2 minutos usted se va a dar cuenta ya de lo que está haciendo el señor y lo vamos a compartir. Pero muy bien, excelente. Entonces, ya, Sí. básicamente lo que está pasando es que el señor está haciendo limpieza a 6 máquinas distintas, ¿no? A 6 cabezales distintos, y se está demorando, obviamente, en hacerlo, ¿no? Entonces, un poquito haciendo la analogía de la máquina con el plato, o sea, lo que buscamos acá es tener liners o cubiertas para tener que reducir la limpieza. O sea, recuerden esto, que la limpieza se hace con máquina parada, y lo que busca principalmente esta técnica es ir buscando aditamentos que nos permitan mantener la máquina en movimiento, pero justamente protegiéndolo de la suciedad. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda con estas 3 técnicas? ¿Han quedado claras? Sí, todo claro. Perfecto. Sí, todo. Entonces,
Vamos ahora al método de precalentamiento. Este específicamente se utiliza en algunas extrusoras porque algunas máquinas, algunos moldes requieren tener una temperatura determinada. Entonces, yo les cuento mi experiencia, o sea, yo les cuento mi experiencia un poco. Aquí en Olmos, nosotros tenemos 8 equipos, de los cuales trabajan normalmente 5, pero trabajamos con vapor. Entonces, anteriormente, tenemos un equipo, el de acá, en stand-by, y anteriormente no lo precalentábamos, y eso demoraba mucho el cambio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos es, este equipo, antes de hacer el cambio, lo vamos precalentando para ganar tiempo. Entonces, ya con temperatura adecuada, ya muy similar a la temperatura que debe trabajar, es donde podemos ya ingresar el jugo y hacer el cambio, y por ende reducir ese tiempo interno a tiempo externo. Porque hasta que alcance la temperatura es un tiempo bastante prudencial. Entonces, esta técnica nosotros sí la hemos empleado acá para convertir internos en externos, pero obviamente también se utiliza en extrusoras, se utiliza en otras máquinas que por un tema de alcanzar la temperatura se logra hacer se hace un calentamiento previo, ¿no? Nuevamente, el SMED tiene varias aplicaciones en distintas industrias, pero usted puede copiar, adaptar, adoptar la que mejor convenga. ¿De acuerdo? Entonces, este video, bueno, con el ejemplo que les he puesto, sí está claro un poco el concepto. Les iba a mostrar el video, pero ya en el material de pronto lo van a poder visualizar mejor, pero no sé si quedó claro con la explicación que les he dado. Una pregunta. Sí. Todas estas técnicas tienen el mismo objetivo, ¿no? Convertir actividades internas en externas. Así es, correcto, totalmente, el mismo objetivo. Y bueno, en el de método de útiles dobles, en el que se ocupan 2 tolvas, mi duda es que no también quedaría ensuciado dentro de la máquina, no solamente por donde ingreso el material, o eso se ocupa para cuando tengo que mezclarlo al final todo y no importa que dentro de la máquina se quede sucio. Buena pregunta, te aclaro. Lo que ocurre es que aquí, por ejemplo, tú administras la materia prima a la máquina, acá, ¿correcto? Y empiezas acá, esta tolva empieza a terminarse, ¿verdad? Porque esta máquina está jalando, por ejemplo, específicamente en este ejemplo la tolva, se termina la tolva queda sucia y tendrías que limpiar la tolva para no parar la máquina, limpiar la tolva para poder avanzar, ¿cierto? Pero para evitar eso, tenemos que, para no hacer la limpieza de esto, o sea, y no evitar que la máquina pare, utilizas la otra tolva. La otra tolva para poder, digamos, para poder seguir suministrando la materia prima a la máquina y que pueda seguir trabajando. ¿Sí? Esa es la idea del útil doble. O sea, la máquina que reciba siempre la materia prima. Y la operación de limpieza de acá no restringe el funcionamiento de la máquina como tal. Esa es la razón de estar del útil doble. Ya, entonces es la misma materia prima. Y entonces, claro, mientras una se ocupa, puedo la exacto. Perfecto, así es. Mientras una trabaja, la otra la va limpiando, pues, ¿no? Simplemente eso, porque la idea es que la máquina no se desabastezca, ¿no? No se desabastezca. Por eso, tienes una y se ensució porque ya terminó, queda sucia, pero si no tendrías el útil doble, tendrías que parar la máquina, limpiarla, la tolva, y volver a arrancar la máquina. Pero como tienes la otra tolva, la máquina simplemente abre la válvula por acá y empiezas a seguir abasteciendo con esta de acá, ¿no? Y en paralelo puedes ir limpiando la tolva de acá, pues, ¿no? Sin ningún problema, para que la máquina siga trabajando. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Y en el del cassette, no me quedó muy claro cómo hace más eficiente que tenga una parte fija. Porque no sé si viste la aplicación en el video. En el video, si nos dimos cuenta, cambiaron la parte del throttle interna, es decir, inclusive están contabilizándolo, ¿no? Es decir, hacen la estructura fija, se mantiene, y lo único que hacen es cambiar la parte interna, y puedes hacer el cambio con otro throttle sin demorar mucho. Esa es principalmente la utilización, porque si no, tendrías que hacer
la parte fija tendrías que colocar, tendrías que hacer no solamente la parte interna, sino tener que configurar también la parte externa para que el troquel ingrese, ¿no? Entonces, ahí tomaría mucho más tiempo. Por eso decía la analogía acá con la parte del tocadiscos, porque anteriormente tendrías que fijar acá uno, tendrías que fijar dos y hacer el recorrido, ¿no? En cambio, con esto ya tienes una parte fija, una matriz fija, y solamente haces el cambio en la parte interior. Eso es lo que hace que sea más eficiente el cambio y más rápido, ¿no? Porque si no tuviera la estructura fija, tendrías que acomodar la estructura fija para poder hacer recién el cambio en la parte interna. Es la manera como sirve. Ok, muchas gracias. A ti por la pregunta. Listo. Entonces, lo importante es que quede claro. Ahora vamos acá. El estado, esto de acá, este método de materiales continuos es un método que se aplica normalmente en la industria de plásticos, en la industria en la cual unen puntas con colas. Es decir, el tema de cuando tú trabajas con varios rollos, el rollo normalmente se tiene que sacar para poder otro. Entonces, lo que hace básicamente este método es soldar la parte de una punta, el inicio de un rollo, con la cola del otro, para que sea continuo. O sea, es decir, yo tendría que este rollo tendría que sacarlo para poner el otro, pero para poder hacerlo de manera continua, lo que hago es la parte final, la parte de la cola, lo uno con la parte inicial de este rollo, para que el trabajo se mantenga de manera continua, o sea, que no interrumpa el cambio. Entonces, esto normalmente se hace pues en un embobinado de plástico, de metal. Es otro rubro, pero normalmente, como dice acá, se hace con soldadura. Es decir, se une con soldadura la parte final de un rollo con la parte inicial del otro. Esa es la parte de la bobina, ¿no? De la bobina o del rollo, para que el trabajo se mantenga continuo, ¿no? Ese es el método de materiales continuos. Vamos a ver otro video, porque de todas maneras es bueno. Este método se llama el método de las plantillas intermediarias. Este video dura 2 minutos, es un video bastante claro de lo que un poco queremos ver. Les voy a pedir, por favor, el día de hoy, sí quedarnos 10 minutos más nuevamente para poder terminar, ya que es la última clase, y de pronto ya dar por concluido el curso, ¿no? Estamos todavía, nos falta una partecita más, pero sí es importante que manejemos estos conceptos. Entonces, 2 minutos para ver el video, pero es importante manejar el concepto de plantillas intermediarias. Ya, bueno, es evidente que el método de plantilla intermediaria lo que hace es facilitarte el tema del traslado, del transporte, y te favorece obviamente el no tener que tener otro transporte a la mano para poder nuevamente generar otro lote de material, ¿no? Entonces, básicamente eso, obviamente las plantillas tienen que estar estandarizadas de tamaño, ¿no? Para que puedan hacerse, y obviamente, básicamente lo que favorece es esa estandarización, el montaje del material de una a otra, ¿no? Entonces, te ahorra mucho tiempo, es uno de los métodos más conocidos del SMED, así que se emplea también para diferentes industrias, ¿no? Entonces, es justamente otra de las técnicas que utiliza para convertir de plantillas internas en externas. Bien, el penúltimo video para poder ver un poquito más la técnica de estandarización o de alturas, también dura 2 minutos nada más. Esto se nota la diferencia, ¿no? Entre una estandarización de alturas respecto de un cambio a otro, ¿verdad? Entonces, básicamente utilizan una estandarización ya planificada para hacer el cambio, y eso lo hace el cambio, esto logra la conversión de minutos a segundos. Bueno, vamos a ver un último video en el cual vamos a ver una aplicación muy práctica en la vida diaria del SMED. Para aquellos que digan que no se puede aplicar en la vida diaria, eso es mentira. Acá está un claro ejemplo de cómo es muy útil para las personas. Eso es para la vida diaria. El SMED es para todo. Muy bien. La última parte es
justamente la sincronización de ambas preparaciones. Esta última parte la he dejado al final porque en realidad, cuando usted tiene definido, y pues esto se lo digo por experiencia en realidad, ¿no? Ya tiene definido claramente el estado cero, cuáles son las operaciones, y distingue muy bien las actividades, las preparaciones externas, las actividades internas y actividades externas, ya usted puede ya tener una reducción significativa. Cuando usted encuentra el estado 3, normalmente se da cuenta que lo que tiene que hacer son operaciones en paralelas. Pero esas operaciones en paralelo no hubieran podido salir si usted no ha podido hacer la distinción desde el estado 0, el estado de la separación interna, externa y interna, y tampoco hubiera podido hacer las conversiones. Es decir, este estado en el cual hay que sincronizar es el producto ya del trabajo que usted ha venido haciendo. Obviamente hay herramientas tecnológicas que nos ayudan a facilitar el trabajo, pero por ejemplo, en la asesoría que hemos hecho en esta empresa automotriz, básicamente con operaciones en paralelas es donde hemos podido optimizar. Y no necesariamente significa contratar a una persona adicional, sino simplemente optimizar el recurso humano para poder transparentar qué actividades te agregan valor y qué actividades no te agregan valor. Para eso justamente está el paso 1, en el cual vemos en la lista de comprobación funcional, en la lista de checklist, cuáles específicamente son las actividades que realmente aportan al cambio. Sin embargo, justo como les decía, estas actividades en paralelo son actividades que tú designas, que ya las separaste. Tú de pronto ya haces que efectivamente la persona, esa persona que vimos en el video, sepa específicamente una actividad que te permita optimizar el cambio. O sea, esa sincronización de poder, de tener cada cosa en su lugar, las herramientas, el molde, o inclusive la operación como tal, ya estandarizada, te permite que esa persona no esté pues perdiendo el tiempo trayendo el material o algo por el estilo, sino haciendo la preparación en paralelo. Es decir, en máquina parada, pero en paralelo, teniendo ya todo listo para cuando la máquina esté detenida, obviamente intervenir. Entonces, esto de acá, obviamente, es una sincronización, producto ya de lo que usted ha podido digamos, separar digamos, estandarizar previamente, ¿no? Por eso justamente no es que sea importante, sino que normalmente en esta etapa, por ejemplo, la parte de la tecnología o la parte de la mecanización ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, los sujetadores funcionales es una forma de poder facilitarte el cambio, ¿no? Es decir, el poder hacer que tu trabajo con la máquina sea mucho menor, ¿no? Porque la idea es, antes de esto, la idea es convertir las actividades internas en externas, pero ya con la máquina parada, tienes que ver la forma de poder optimizar esas actividades que realmente se hacen estando para la máquina. Entonces, hay el ejemplo, por ejemplo, de la Fórmula 1, en el cual están todos ahí metidos, son operaciones en paralelo, porque la máquina está parada, intervenimos justamente, pero todos saben qué hacer. Todos saben qué hacer. Muy diferente al video que vimos, en el cual la máquina está parada, pero el señor está deambulando y está de pronto y trayendo otra cosa. Entonces, para llegar a ese nivel de sincronización, tenemos que tener estandarizado de pronto el estado cero, tenemos que ya tener separado qué actividades se podemos hacer, ya hemos tenido que agotar todas las conversiones de interno a externo, y ya cuando no nos queda más que convertir, es ahí donde ya tenemos recién a hacer uso del recurso en paralelo, de la mecanización, de la automatización. Porque si no tenemos claro una conversión, una preparación externa impecable, de nada te sirve tener automatización, mecanización y todo lo demás. Entonces vamos a ver el último video de la noche, que básicamente tiene que ver con los sujetadores funcionales, que es un tema de soporte para cuando la máquina esté parada, sea, digamos, para que la máquina estando parada tenga el menor tiempo posible en ese estado. ¿Todos ven por el video? Sí. Sí. Es que nosotros ya hicimos
el video, ya identificamos los pasos, ya separamos las operaciones de internas, externas, ya hicimos preparación externa, preparación interna y actividad externa, ya convertimos, ya hicimos que la parte de máquina para el tiempo de máquina parada sea el menor posible y ahora, a través de la mecanización, como ustedes han visto, con estos sujetadores funcionales, hacemos que el tiempo de máquina parada sea el menor posible. Entonces, pero para eso te apoyas de estos, por ejemplo, es una forma, estoy poniendo ejemplo, los sujetadores, ¿no? Que es una forma de mecanizar, pero lo más práctico y lo más utilizado es la operación en paralelo. Es decir, el ejemplo que vimos en el auto de Fórmula 1, las personas listas con los procedimientos estandarizados para intervenir y hacer que el tiempo de la máquina parada, después de haber hecho la conversión y haber aplicado todas las técnicas posibles, habidas y por haber, ese tiempo de máquina parada sea el menor posible. Obviamente, no solamente la mecanización, ¿no? También ayuda mucho, por ejemplo, el hecho de que la máquina está parada, ok, necesitamos conectar rápido, listos, te ayudas con ello. Porque obviamente hay conectores, hay elementos como los multienchufes, como los conectores rápidos y otra serie de elementos de mecanización y automatización que te permiten favorecer eso. Pero nuevamente, si no has tenido tu separación interna y externa, si no has agotado al máximo qué cosa puedes convertir de máquina parada a máquina en movimiento, qué actividades puedes convertir de máquina parada a máquina en movimiento, de nada te va a servir tener la mecanización, la automatización de por medio. O sea, tenemos que haber ya delimitado bien esas zonas antes de llegar al tema de la máquina parada. Bien, justamente acá, en resumen, lo que buscamos es, primero, una preparación para el SMED, filmar el cambio de modelo, la separación que les mencioné en la fase 1, la conversión de actividades internas y externas, que es lo más importante, en la fase 2, y obviamente de lo que ya está parado, o sea, de las actividades internas, hay que disminuirlo, y para ello nos apoyamos principalmente de actividades en paralelo. Personas como el auto máquina de carrera que saben qué hacer, a sujetadores funcionales como que es la mecanización, que nos permiten hacer una eliminación de ajustes rápidamente, ¿no? Entonces, básicamente la secuencia es el concepto que hemos tratado de inculcar acá en este curso de una manera sucinta, de una manera resumida, sumerizada, pero esperemos que esta secuencia en los cuales el SMED entra a tallar en la mayoría de plantas, de pronto cuando no tenemos, digamos, procedimientos estandarizados, cuando hay falta de comunicación, cuando nuestros procesos no son transversales, sino funcionales, cuando no tenemos justamente personal no involucrado, es donde efectivamente, digamos, el SMED entra a tallar de una manera mucho más efectiva. En resumen, todo esto involucra un análisis de operación en esta etapa conceptual, obviamente las técnicas que hay que aprender, pero ya involucra una profundización mayor en ellas para lograr un impacto mucho mejor. Bien, ¿hay alguna consulta, por favor, adicional? A mí me quedó un poco de duda sobre la estandarización de alturas. Ah, perfecto. La estandarización de alturas es básicamente, aquí hay una imagen que creo que es mucho mejor para poder... Sí. Ya, mira, básicamente esto se aplica en los trockels. Cuando haces el cambio, por alguna razón, cuando haces el cambio, la parte de acá, o sea, es decir, el tema de la parte la parte interna, vamos a dibujar. Por alguna razón, esta parte de acá, aquí hay una especie de carrera, o sea, es decir, va bajando, ¿no? Como una especie de pistón, ¿no? Y normalmente, cuando tú haces este trabajo en el troquel, normalmente no es de la misma medida, no es de la misma altura. Entonces, lo que haces es ir regulando acá. Es decir, vas moviendo acá. ¿Para qué? Vas moviendo de arriba hacia abajo para que el otro troquel, el otro molde que ingrese se adapte a la altura, ¿no? Entonces vas cambiando por alguna razón no se adapta, ¿no? O sea, no es de la misma medida.
Lo que hace esto es, no sé si puedes ver acá estas patitas. Sí. Ya, estas patitas lo que hacen es ya tener una altura, o sea, es algo fijo acá, en una altura determinada, o sea, darle la altura determinada para ya no estar moviendo el clamp, el de acá, la carrera. Y como tuviste en el video, cuando tienes ya estandarizado la parte de la parte de la base, solamente haces un ajuste en el cambio y el tiempo se reduce bastante. En comparación con el caso 1, en el cual tenías que ajustar tanto arriba como abajo. No sé si en el video lo llegaste a ver. En el segundo caso fue donde solamente hiciste un cambio ya tenías estandarizada la parte de abajo, y ahí es donde, si te das cuenta, solamente creo que duró 4 segundos el cambio, porque ya no había que hacer los ajustes en la parte de la carrera, ¿no? Se aplica principalmente en moldes, como te digo, es un tema de tener estandarizado esa parte, de darle la altura necesaria para no tener que estar haciendo una carrera acá, es decir, oye, ¿sabes qué? Es el mismo tamaño, pero tienes que ajustarlo un poquito para darle la altura. No, entonces ya no hacemos nada acá, simplemente lo estandarizamos de acuerdo a la altura que tiene que tener el throttle, ¿no? Para eso básicamente es solamente que, o sea, están muy bien las preguntas, porque nos damos cuenta, y eso también yo le comentaba a mi sensei, hay técnicas específicas para cada industria, ¿no? O sea, más útiles una más útiles que otra en determinada industria. Pero obviamente recordemos que el EDMED nació en una industria automotriz, ¿no? Entonces, pensando en hacer un cambio rápido en una industria automotriz. Entonces, pero no significa que no podamos adoptar ese concepto a nuestras industrias, ¿no? Yo les he mostrado justamente cómo aplicamos nosotros una de las técnicas del EDMED en una industria de producción continua, como es el azúcar. Entonces, es cuestión de poder entender las técnicas, es cuestión de poder un poco entender los pasos, ¿no? Primero los pasos, y ver si podemos adaptar a los casos que tenemos, ¿no? Pero sí, excelente la consulta, excelente la pregunta, como la mayoría de tus intervenciones. Y otra pregunta, entonces el SMED solamente es un conjunto de técnicas y es algo más cualitativo que cuantitativo, o sí se puede ocupar, por ejemplo, en el 6 Sigma, que ya se ocupan herramientas de estadística y cosas así. No, lo que pasa es que el Six Sigma, bueno, justamente el Six Sigma emplea una metodología, ¿no? O sea, y esta herramienta del SMED va dentro, o sea, es una herramienta que se aplica que se podría aplicar dentro de las fases de la metodología, ¿no? O sea, el Six Sigma lo que hace es emplear la metodología: definir, medir, analizar, mejorar y comprobar. Pero obviamente esa metodología, dentro de las metodologías, dentro de la medición o el análisis, involucra herramientas, ¿no? Como hay varios proyectos Six Sigma, varios proyectos de Mike que incluyen el SMED, ¿no? Por eso que muchas veces algunos llaman Lean Six Sigma, le llaman, ¿no? Lean Six Sigma, ¿no? Le han querido unirse, ¿por qué? Porque Lean tiene herramientas como el SMED, como el BCM, que pues, complementan un poquito con el tema de la metodología como tal, pero yo te diré que en realidad la medición es para todo, ¿ah? O sea, cuando normalmente el Six Sigma se le relaciona mucho con temas de estadística, porque hablan de herramientas como el diseño de experimentos o el análisis de variabilidad, pero normalmente la medición es para todo. O sea, el control estadístico de procesos es una cosa y el Six Sigma es otra, ¿no? O sea, por eso hay que saber diferenciarlo, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, es complementario. El SMED puede entrar dentro de la metodología de Mike sin ningún problema, como que ha entrado, ¿no? Hay varios proyectos que involucran el SMED dentro del de Mike. Muchas gracias. Vale, no hay problema. Yo les cuento una anécdota, ¿no? O sea, yo soy Six Sigma Black Belt certificado por la SQ, y cuando yo salí cuando me hice Black Belt y hice mis 2 proyectos que te pide el SQ, para todos mis proyectos quería hacer diseño de experimentos, para todos. Entonces, pero ahí donde justamente viene lo que dice tu compañera, que por eso me parece tan útil sus preguntas, porque ya en la práctica, en la cancha, en el terreno, te das cuenta que no tienes que necesariamente hacer
complicarte tanto, ¿no? O sea, hay un principio de la mejora que es el principio de la simplicidad inherente. Recuerden eso, simplicidad inherente. O sea, las cosas tienen solución y muchas veces cuando yendo y teniendo el principio de observación, yendo al lugar de los hechos, tomando la data, viendo el objeto de estudio, podemos analizar correctamente cuál es la causa raíz del problema. Entonces, a veces no caigamos en el tema de forzar las herramientas. Simplemente encontremos ese principio de simplicidad para encontrar una solución que está a la mano, está a la mano. Se lo dice alguien que por experiencia pues ha podido hacer proyectos de Mike, proyectos de mejora, y que se ha encontrado con diferentes situaciones en las cuales no ha sido necesario implementar algún tipo de herramienta estadística complicada, ¿no? Simplemente la observación, el tema del análisis, pero en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, por eso justamente esa es una sugerencia que les doy. Y si me permiten, un minuto más, ya para cerrar, quería dejarle esta frase: la mejor manera de predecir al mundo es creándolo, de Peter Drucker, porque yo les quería contar una anécdota rápidamente. Cuando yo estaba en la universidad, ya por terminar, una compañera mía me comentó que estaba muy preocupada porque había venido pues en taxi, en un remis o una movilidad, y se había encontrado con que el conductor de la movilidad le había dicho que también era ingeniero químico, ¿no? Y que le había estado diciendo que lamentablemente no había trabajo para nuestra carrera en el país. Mi amiga muy preocupada me dijo: Eddie, mira, estamos estudiando una carrera en la cual no nos vamos a desempeñar. Entonces, y en realidad, los mensajes como que de la sociedad o de la gente como que no eran muy alentadores tampoco, ¿no? Porque siempre nos decían: ya los puestos están copados, el país está mal, no hay trabajo porque ya tienes que esperar a que se retire pues el jefe de producción o el ingeniero. O sea, ya todas las industrias están, no se van a crear otras. Entonces, yo les sugiero algo, ¿no? O sea, van a escuchar comentarios negativos de personas que no han conseguido los objetivos. Entonces, es mejor siempre seguir consejos de una persona que más bien ha conseguido las cosas, ha logrado superar esos obstáculos. Porque siempre van a escuchar queja, y acá en mi país la queja es un deporte nacional. Pero recuerden algo, o sea, la mejor manera de que ustedes puedan superar el promedio y no ser de la gran mayoría de personas es invirtiendo en su educación. El mejor activo que ustedes pueden tener es su mente. Ya las cosas materiales van a venir solas. Pero si ustedes tienen claro que van a invertir en su mente, en su capacitación, en su estado mental y todo lo demás va a venir, créanme que va a venir. Pero no se dejen amilanar por comentarios que el trabajo o el país y todo lo demás, sino más bien inviertan en su educación, rompan paradigmas, piensen fuera de la caja y siempre entiendan que hay un siguiente nivel. O sea, no se conformen con solamente estar en donde están todos, ¿no? Siempre piensen un poco más allá. La perseverancia abre todas las puertas. Yo se los digo por experiencia. Entonces, solamente atrévanse, jóvenes, tienen toda la edad para hacerlo. Me ha sido un gusto, de verdad, trabajar con ustedes en estos 3 días. Un placer enorme y de verdad espero que hayamos podido aportarle algo de valor y tienen todo el futuro por delante, así que aprovechenlo. O sea, tengan pues de verdad, como alguien me dijo, no tengan una larga vida, pero tengan también la sensatez para poder vivirla. Así que muchas gracias por todo y doy concluido el curso con esto. Disculpe, ¿usted da más cursos de este tipo? Bueno, esta es mi segunda o tercera experiencia dando este tipo de cursos. Normalmente los cursos que doy son de Six Sigma justamente porque, bueno, doy mi experiencia. Bueno, lo que hago es transmitir mi experiencia digamos, a personal interno, es decir, las empresas donde pertenecen al grupo, los capacito a los chicos
Y bueno, he tenido la oportunidad de hacer una capacitación externa, ¿no? Pero ya dirigido más a profesionales. Es la primera vez que hago para estudiantes. Por eso he tratado de pronto de ir un poco de menos a más, tratando de hacerme lo más entendible posible. Mil disculpas si de pronto fui muy rápido. Y en todo caso, pues he tratado un poco de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Para poder un poco llevarles el conocimiento que ha sido el objetivo de este curso. Disculpe que le robe tanto tiempo. Para puestos directivos o algo de ese índole, ¿cuál es me imagino que todas las herramientas se complementan entre sí, ¿no? Pero ¿cuál es la que usted ha encontrado más útil entre las diferentes escuelas que hay? Para la mejora, para el tema de lo que es bueno, entender el PSA como tal, es la primera parte, o sea, es decir, el ciclo de mejora como tal, te permite tener una visión más holística. El de Mike se deriva del PSA, pero digamos, entendiendo el PSA y las herramientas como por ejemplo las del TPS, del Toyota Production System, y teniendo claro, digamos, un control estadístico de procesos, pienso que tienes ya gran parte digamos, del problema resuelto, ¿no? Es decir, mira, sería muy interesante más adelante hablar un poco ya del concepto de lo que es problema, el análisis, de pronto un curso de Mike, algo así, para profundizar, ¿no? Porque normalmente yo te adelanto algo, ¿no? O sea, todo problema es una desviación, como hoy día como lo conversamos en un momento, ¿no? Por ejemplo, tú dices, yo necesito trabajar con un indicador, una temperatura de 30 grados. De acuerdo, ese es mi indicador, pero si yo trabajo a 35, es una desviación de 5. El tema es, ya tienes un problema. ¿Cuál es el problema? La desviación de 5 grados o de 5%. Y viene la medición. Te viene a hacer la medición y el análisis, y ahí es donde involucra el control estadístico de procesos y donde involucra el análisis y herramientas de pronto como un AMEF, como un FMA, como de pronto algún tipo o lo que mencionó su compañero en algún momento, ¿no? El tema de lo que es una matriz tipo de despliegue de calidad, despliegue de función de calidad, o el QFD, como le llaman, pero teniendo claro el ciclo del PSA y teniendo las herramientas de medición y control estadístico de proceso, te ayuda mucho para poder analizar los problemas. Más adelante, obviamente, eso es para hacer el análisis del problema y la mejora, ¿no? Ahora, para tú llevar, otra cosa es la planificación, ¿no? La planificación ya te da otras herramientas porque tú estás resolviendo un problema, ¿no? Y controlando el proceso para poder mejorarlo. Y otra cosa ya son herramientas de planificación, ¿no? Son herramientas de planificación en el cual ya tienes que ir viendo de pronto ante esas desviaciones, ¿qué necesitas para evitar esas desviaciones? ¿No? Entonces ahí viene el tema, si requieres mano de obra, requieres material, y ese tema del material de pronto lo tienes que planificar porque hay que pedirlo, de pronto hay que importarlo, entonces hay que hacer todo un análisis respecto a eso. Y para ello hay formas, hay herramientas, ¿no? Este mundo a lo mejor es muy amplio, es muy amplio. Yo quería justamente por eso empezar de todas las partes, ¿no? Y darles de pronto la curiosidad de poder meterse en este mundo porque somos, al margen de que seamos ingenieros químicos o químicos u otra profesión, somos profesionales y los profesionales nos vamos a meter en esta cancha que es la industria y mientras más capacitados estemos, mejores oportunidades de alcanzar nuestra meta vamos a tener. No sé si respondí tu pregunta. Sí, entonces usted me recomendaría si me quiero seguir adentrando en este tema, un curso de ¿cuál me recomendaría seguido de este? Yo te recomendaría empezar a un PSA, un Problem Solving, un curso de PSA, o un de Mike, que también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, pero un Problem Solving te ayudaría bastante para poder empezar con las bases, ¿no? Un PSA, el Problem Solving es el desarrollo del PSA. ¿Y usted me podría recomendar algún lugar o no sé si usted Sí. Bueno, yo no doy cursos, pero yo con mucho gusto puedo sugerirte, claro que sí, a través del WhatsApp puedo sugerirte, digamos, instituciones que los brindan, ¿no? No hay ningún problema. Inclusive
nuestro amigo Rogelio, a través de Smart Thinking, también suele dar esos cursos. Él sí se dedica a capacitaciones 100%. Él nos puede ayudar bastante con eso. ¿Y dónde lo puedo contactar para que me pueda dar más información sobre esto? ¿A Rogelio o a mí? A No, usted. yo le voy a compartir mis datos con los chicos. Les voy a compartir acá mis datos para que los Sí. puedan tener. Está Acá bien. está. De hecho, con el SECAM vamos a seguir trabajando con Rogelio y más adelante se les va a ir dando estas conferencias y Claro. talleres, pero es a lo largo del próximo semestre también para que estén al pendientes. Sí, claro que Muchas sí. gracias. Ahí les paso mis datos de todas maneras, para si me quieren una consulta adicional o algo, ahí ya me pueden contactar. Y me agregan al WhatsApp si gustan, para que me puedan hacer las consultas que deseen. Ahí está. Ahí están compartidos por mensaje. Nos toman, ¿tú das la captura, Natalia? ¿Te parece? Sí, Vale. Tú nos dices. 1, 2, 3. Ya quedó. ¿Ya está? Sí. Listo, ok. Muchas gracias, ¿ah? De verdad, un placer haber compartido con ustedes este curso.